Hoy estudiaremos el versículo más importante de la Biblia. Muchos lo llaman la madre de las promesas. Todo lo que la Biblia discute y todo lo que Jesús llegará a ser se halla en embrión en este versículo. La última vez vimos en nuestro estudio cómo el diablo se acercó a la mujer y la engañó. El hombre no fue engañado, dijo Pablo, él pecó sabiendo lo que hacía. Pero la mujer fue engañada y comió de la fruta. Le dio al hombre y él comió. Y luego Dios vino y maldijo a todos los involucrados, la serpiente, la mujer y el hombre. Al maldecir a la serpiente, en Génesis capítulo 3, fíjese lo que le dijo, empezando en el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. He aquí el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. No está hablando de simiente en plural, sino en singular, masculino. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto tiene que referirse a Cristo, porque Él es la simiente de la mujer en el libro de Gálatas. Él es la simiente de la mujer en Apocalipsis capítulo 12. Él es nacido de mujer. En ese versículo hay tanto una predicción como una promesa. La predicción es que habrá un conflicto entre la simiente de Satanás y la de la mujer. Y la promesa es la victoria para la simiente de la mujer. Veamos ese versículo y definamos algunos términos que se usan ahí para que entendamos lo que estamos considerando. Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué significa eso? Significa mala voluntad, odio, pleito. Implica guerra, habrá guerra, contienda, mala voluntad, odio entre los justos y los injustos. Dijo, yo pondré esa enemistad entre tu simiente y su simiente. Ahora, en la semilla está la idea de posteridad, de retoño, de hijos, por supuesto. Luego dice que aplastará, que herirá. Él, la simiente de la mujer, aplastará o herirá la cabeza de la serpiente, y la serpiente morderá su talón. La palabra herir significa aplastar, y en esta palabra está implícita la idea de estar al acecho para aplastar. Lo que tenemos aquí no es una guerra honesta, es estar al acecho para saltar y aplastar y pisotear. Y se dice que la simiente de la mujer hará eso a la cabeza de la simiente de la serpiente. La cabeza está en una posición superior, significando aquí un objeto de poder, dominio y autoridad. Es como se dice de Jesús, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que tiene toda autoridad que le ha sido dada, y es llamado la cabeza de la iglesia en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Así que ahí está la idea de gobierno, de autoridad. Pero luego se dice que Satanás herirá el talón y de la simiente de la mujer. Este está en una posición muy inferior. Si se aplasta la cabeza, estoy muerto. Si me aplastan el talón, quedaré lisiado. Pero lisiado es mejor que muerto. Así que todo lo que Satanás podrá hacer a la simiente de la mujer es lastimarlo temporalmente. Todo lo que puede hacer es matar a mi Señor, pero mi Señor saldrá de la tumba. Todo lo que puede hacer es matarme, pero yo saldré de la tumba. Él solo puede herir en una parte inferior, la parte inferior de la simiente de la mujer, mientras que su vida le es quitada. Lo que necesitamos ver, y el propósito de la lección de hoy, es que estamos conscientes de estas cosas. Número 1, estar conscientes de la ruindad de Satanás y su intento de dañar a esa simiente. Pero enseguida, estar conscientes del poder que tenemos, por el que somos ayudados, que es mayor que el poder de Satanás. Y finalmente, entender que el propósito de Dios será providencialmente llevado a cabo. Nada, subráyelo, nada detendrá el progreso divino hacia su meta. Se le dice a Satanás es retado a una guerra contra Dios. Le dice, voy a poner una guerra
voy a poner una enemistad, mala voluntad, odio, conflicto entre ti y esta mujer, entre tu simiente y la suya. Él herirá tu cabeza, tú herirás su talón. Satanás sabe que es un hijo de esta mujer al quien él debe vencer. Un día saldrá un niño de esta mujer, al cual, si no vence, habrá perdido esta guerra eternamente y para siempre. Ahora bien, Satanás no es omnisciente, él no sabe todo. Así que no sabe cuál hijo de esta mujer será el indicado. Así que inmediatamente empieza a atacar a los dos hijos que tienen, Caín y Abel. Abel es un hombre justo y Caín es un hombre profano. Ambos trajeron sacrificio a Dios, lo que creyeron que sería aceptable. La actitud con que lo trajeron, una fue aceptable y la otra no. La ofrenda de Abel, de acuerdo con Hebreos 11, fue hecha por fe, y la de Caín no lo fue. La de Caín fue evidentemente hecha de acuerdo a las reglas, por legalismo y no por fe. Dios quemó, de alguna manera honró el sacrificio de Abel, pero no el de Caín. Yo creo que él quemó lo de Abel, pero no quemó el de Caín. Esto enfureció a Caín y le dio celos. Así que sacrificó, mató a su hermano Abel y lo sepultó. El infierno se burla porque Abel, el hijo justo, ha sido muerto, y Caín, el profano y malvado, es el único que queda vivo. Pero el infierno se burla demasiado pronto, porque Dios empieza a decir la historia que dirá a través de toda la Biblia. A mí me gusta llamar a esta historia salvados por uno, porque Dios siempre levantará a una persona que salvará al linaje de la simiente, para que la simiente de la mujer venga y hiera la cabeza del diablo. Usted recuerda la historia. Adán conoció a su mujer Eva, y Set nació. Set, de nuevo, fue un hijo justo, y Caín, un hijo profano. Por un buen rato, el linaje justo de Set y el injusto de Caín estuvieron separados. Usted leerá esto y lo estudiaremos la próxima vez en Génesis 10. Pero están separados por largo tiempo, y finalmente leo que los hijos de Dios, estos serán el linaje justo, miraron a las hijas de los hombres, es decir, el linaje injusto, y que eran hermosas, y las tomaron por esposas. No sé si eso significa matrimonio o poligamia, pero las tomaron por esposas de quienes quisieron, y el pensamiento del corazón del hombre, el pensamiento del corazón de cada hombre, fue malo solamente, y esto de continuo. Así que Dios dijo: destruiré todo ser viviente que respira. Ahora detengámonos en esto un solo momento. Regresaremos a esto. ¿No es interesante que cuando los justos indiscriminadamente se casan con los injustos siempre ganan? La mugre domina sobre la limpieza. Justo fuera de Interlaken, Suiza, hay dos pequeños ríos que fluyen uno junto al otro. Yo nunca he estado ahí, así que no sé cuán separados están. Uno de esos ríos es claro, bello y lúcido. El otro es marrón, lodoso y turbio. Un poco más adelante se juntan y forman un solo río. Durante una corta distancia hay una clara diferencia entre lo limpio de este lado y lo lodoso de este otro lado. Pero no antes de mucho tiempo. ¿Cómo es el río? ¿Claro y lúcido? No. Marrón, lodoso y turbio. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay solo tres cosas que usted puede hacer con las malas compañías: hacerse como ellas, convertirlas o dejarlas. Se ha hecho una mezcla indiscriminada entre los buenos y los malos. Así que el pensamiento del corazón del hombre ha llegado a ser malo. Y esto continuamente. Así que Dios determina que destruirá al mundo con un diluvio, pero hay una preciosa palabra: pero Noé, un hombre, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Usted sabe la historia. Él construyó un arca y salvó al mundo. Un hombre salvó al mundo de la maldad prevaleciente y salvó el linaje de la simiente hasta que uno viniese a herir la cabeza de la serpiente. Usted sabe lo que pasó. El arca de Noé reposó en el monte Ararat, en Tierra Santa. Noé salió del arca y plantó una viña. De la viña salió el fruto, de la uva el vino y del vino el borracho. Ese es siempre el orden que se sigue. Y el borracho fue Noé. Así que aquí está el justo, hecho de nuevo injusto.
La maldad que había en el mundo antes del diluvio está ahora de nuevo en el mundo postdiluviano. Pasan 10 generaciones y nace un hombre llamado Abraham, o Abram al principio. Dios se aparece a Abraham en su tierra, cerca de Caldea, y después en Harán, al norte de Caldea. Y Dios le dice: yo bendeceré a todo el mundo mediante tu simiente. Ahora bien, esa es la simiente que herirá la cabeza de la serpiente en Génesis 3, la simiente de la mujer. Ahora es la simiente de Abraham. Abraham debe tener al hijo, a través del cual vendrá el que herirá la cabeza de la serpiente. Pero Abraham cometió un error. Se casó con una mujer estéril. No hay manera de que Sara o Sarai tuviera el niño. Oraron, lo intentaron, planearon, pero no tuvieron hijos. Y Abraham ya tiene 99 años. Y Sara, 89. Y si alguna vez pudo tener hijos, ya no tiene ahora ninguna posibilidad de tenerlos. ¿Ha vencido al diablo? El infierno se burla. Dios ha cometido un error. Quiere que por quien la simiente ha de venir, lo tenga de una mujer estéril. Y ahora necesitará un doble milagro. Ella tiene que ser sanada de su esterilidad y tiene que dársele el poder para tener los hijos. Si alguna vez pudo tener hijos, ahora ya no puede. Lo que se necesita es que Dios cumpla su propósito. Dios lo hará. Sara tiene un hijo, lo llaman Isaac. E Isaac significa risa. Y yo creo que se acaba la risa del infierno. Y ahora ríen el cielo y la tierra. Porque el linaje de la simiente continúa. Una matriz estéril no puede entorpecer o detener el propósito de Dios. La familia de Abraham ahora cuenta con 75 almas. Y son llevados a Egipto. Y cuando menos José es llevado a Egipto. Hay una hambruna que va a devastar a todo el mundo. Y esta habría matado al linaje de la simiente, excepto a José, quien en Egipto ha llegado a ser primer ministro de todo Egipto y preservó el linaje de David. Luego el linaje está condenado por el decreto del faraón, que todo niño varón debía ser destruido. Pero el linaje es preservado mediante alguien que vive en la casa de la hija del faraón, Moisés. Y puedo imaginarme al faraón llegando después de un largo día de matar hebreos. Y entra y dice: estoy cansado de matar hebreos todo el día. Tráiganme a mi nieto, Moisés, para jugar con él en mis piernas. Y levanta al mismo que no solo destruirá a la nación de Egipto mediante 10 lecciones llamadas plagas, sino que también preservará a la simiente. La historia sigue. Y finalmente, todas las tribus de Jacob, la tribu de Judá, en Génesis capítulo 49, para ser la tribu del linaje, es escogida de todas las familias de Judá. Es escogida la familia de David para ser la familia del linaje de la simiente. Y finalmente, David llega a ser el rey del imperio y Satanás trata de matarlo por medio de Goliat, por Saúl y por Absalón. Pero Dios conserva su vida para que el linaje de la simiente venga por medio de él, y luego le promete en 2 Samuel 7 que su linaje será mediante el cual vendrá el Mesías. Debido a esto, su linaje viene a ser llamado el linaje real. Y enseguida la nación se divide en Judá en el sur e Israel en el norte. El linaje de David reina en Judá. Y 9 linajes impíos reinarán en Israel. Uno de esos linajes es el linaje de Omri. El principal en la familia de Omri es Acab. Él se casa con una mujer malvada llamada Jezabel y tiene una hija perversa llamada Atalía. Luego el hijo de Josafat, Jeroboam, se casa. Josafat es el rey de Judá, un juez justo. El hijo del rey justo se casa con Atalía, la segunda mujer más malvada que haya vivido jamás. Su madre Jezabel es la número 1, y ella aprendió bien de su madre, y es la mujer malvada número 2. Ella trae la adoración al dios de la fertilidad, Baal, a la casa misma de Jehová en Jerusalén. Su hijo Ocosías es muerto en el campo de batalla por Jehú, el veloz conductor de carros de batalla. Estudiaremos eso después. Y el texto dice en 2 Reyes 11 que la reina Atalía mató a toda la simiente real. Si hubiera
Si ella hubiera podido poner punto final aquí, el infierno se burlaría. Así que mató a toda la simiente real, excepto a Joás, a quien Josaba, la sierva del rey, tomó y escondió cuando era de 1 año. Si Atalía hubiera matado a un niño más, si hubiera matado a este pequeñito de 1 año, Satanás habría ganado. Y la cabeza de Dios habría sido herida. Dios habría perdido, pero Dios no puede perder. Vea usted, Satanás hizo todo lo que podía hacer, pero no lo que tenía que hacer. Tenía que haber matado a este niño, pero no pudo porque Dios lo preservó. El propósito divino no puede ser estorbado por la trama de una mujer malvada. La historia sigue. Es un periodo de tiempo en que Ezequías llega a ser rey de Judá. Ezequías es un hombre recto. Él debe morir. Tiene una enfermedad, así que Dios manda a Isaías, el profeta, para decir a Ezequías que ponga su casa en orden, porque morirá y no vivirá. Ezequías hace una cosa que al principio parece extraña. Se vuelve hacia la pared y ora por su vida. Yo solía preguntarme, ¿por qué pide vivir? Morir y estar con Cristo es muchísimo mejor, dijo Pablo en el libro de Filipenses. ¿Por qué pide vivir? Bueno, Dios le dice que puede vivir. Isaías regresa a Ezequías y le dice que vivirá 15 años más. Y cuando él muere, yo descubro por qué Dios hizo todo esto. Porque cuando Ezequías muere, Manasés, su hijo, sube al trono cuando tiene 12 años. No hay en este momento simiente de linaje. Ezequías no está orando por sí mismo. Él está orando por el linaje de la simiente. Está orando por la simiente de la mujer para que venga a herir la cabeza de la serpiente. El propósito de Dios no puede ser estorbado por la enfermedad. La historia sigue. Israel va a la cautividad a Asiria en el año 722 a.C. y Judá va a la cautividad babilónica en el año 586 a.C. Finalmente el imperio persa toma al imperio babilónico y hay un rey de Persia que en su idioma se llama Jerjes, que en nuestra Biblia se llama Asuero. Asuero sale a pelear contra los espartanos y no gana en las Termópilas. Regresa a casa y sus generales están deprimidos y él está deprimido. Así que hacen una gran fiesta para reponerse de todo esto. Se emborrachan y llama a su esposa hermosa, a Basti, para que venga y se muestre. Esto está en el libro de Esther. Llama a su esposa para que se muestre ante él, pero no lo hace. Así que la destituye en un arranque de ira de borracho. Cuando vuelve en sí, extraña a Basti porque él amaba. Tenía cientos de esposas y concubinas, pero él amaba a esta. Después de recorrer triste el palacio por un tiempo, uno de sus consejeros le dice, organiza un concurso de belleza y busca a otra que puedas amar. Por consejo de Dios, él tiene un consejero llamado Mardoqueo, que tiene una sobrina o una prima llamada Esther, que entra al concurso. Por providencia divina, esta joven hebrea Esther viene a ser la reina de Persia y nos preguntamos por qué. Descubrimos por qué. Amán era un hombre malvado, muy malvado, y es el segundo en poder en toda Persia. Este tiene un carro y va por las calles de Susa y dice, todos póstrense ante el que el rey ha honrado. Todos lo hacen, excepto un judío de espalda dura llamado Mardoqueo, quien no se postra ante ningún dios excepto Judá y no se inclina ante ningún hombre. El orgullo consume a Amán. Debe matar a Mardoqueo. No puede ir abiertamente a matarlo porque Mardoqueo es un consejero honrado del rey. Así que trama un complot, maligno, astuto. Va al rey y le dice, hay algunos en la tierra que no te honran, que no honran a nuestros dioses. Estos honran a otro dios, son numerosos. Y si vienen nuestros enemigos, pueden aliarse en contra nuestra y seremos vencidos. Tenemos que matarlos. Y el rey accede. Así que emiten una ley de que en cierto día todos los judíos morirán, y el edicto está sellado con el anillo del rey, y es enviado por correo a todas las provincias de Persia. Todas las provincias en Persia la reciben. Ellos dominan el mundo, y todos los judíos en Persia morirán ese día. Mardoqueo se entera del edicto, y va con Esther, que es la reina. Mardoqueo le dice, debes ir y rogar a tu esposo, o nuestro pueblo morirá. Ella dice, si yo voy para interceder, y él no extiende su cetro, me matará.
Mardoqueo le dice, seas tú o alguien más, uno se levantará para salvar al pueblo. Mardoqueo no tenía que ser inspirado para saber esto. Solo tenía que haber estudiado la historia, como lo haremos nosotros por varias semanas, para saber que cada vez que parecía que el diablo iba a vencer, Dios no levantó un ejército, sino que levantó una sola persona que había de salvar al linaje de la simiente. Esther lo dice, tienes razón, iré y hablaré con el rey, y si muero, que muera. Ella va y habla con el rey y le dice, quiero dar una fiesta mañana solo para ti y para Amán. No sé por qué quería esperar, quizá Dios lo puso en su mente. Esa noche su esposo no puede dormir. Pide que le lean la historia. Eso hace dormir a muchas personas. Pide que le lean la historia y mientras se la leen, descubre que hubo una conspiración para matar al rey y que Mardoqueo la descubrió y que éste eliminó a los individuos que conspiraron para matar al rey. Ahora el rey no quiere dormir, está bien despierto. Y dice, ¿alguien ha hecho algo para honrar a Mardoqueo? Le dicen, no. Ve usted, Mardoqueo no necesitaba la honra, él servía al rey. En ese momento, Dios lleva un buen registro, ¿no? En ese momento, Amán entra al patio. ¿Quién es? Amán. Entra Amán, le dice. Hay un hombre en el imperio que me ha hecho un gran servicio y nunca se le ha dado honor como se debe. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Ahora bien, Amán cree que se refiere a él. Así que dice, yo pondría la corona del rey en su cabeza, le pondría el vestido del rey y lo montaría en el caballo del rey y dejaría que el segundo del mejor del imperio le llevara por las calles y fuera diciendo, póstrense todos ante el honrado del rey. Y el rey le dice, buena idea. De hecho, como tú pensaste en ello, tú puedes llevar el caballo. Pon la corona en la cabeza de Mardoqueo y ponle el vestido y hazlo montar en mi caballo y guíalo por las calles y ve diciendo a todos, póstrense ante el honrado de mi rey. Él lo hizo, pero no le gustó. Al final del día construye una horca de 50 codos de altura, de 45 pies. Quería que todos vieran a Mardoqueo balancearse en ella. Pero Esther da su fiesta y descubre el complot, y Asuero ve la pálida cara de Amán y se entera de la horca, así que hace que cuelguen a Amán en su propia horca. Dice que los judíos aún pueden ser muertos ese día, pero si alguien quiere matar a los judíos, primero tiene que matar a todo el ejército persa, porque el ejército persa protegerá a los judíos. Todos los años desde entonces, los judíos observan una fiesta llamada Purim, con la que celebran la salvación de la nación por medio de Esther, pero que en realidad honran a la simiente. Fue preservada por esta mujer para que el Cristo pudiera venir. Y así la historia sigue y sigue, hasta que finalmente una mujer está embarazada, no habiendo conocido varón. Una virgen, aún virgen, tendrá un hijo. Satanás sabe que este es el indicado. Este es el que debe matar. Trató de matarlo en Belén y José lo llevó a Egipto. Intentó hacerlo pecar en el desierto y Dios lo preservó mientras él citaba la palabra. Una y otra vez el diablo lo tienta hasta que finalmente le molió la carne de su espalda con un látigo, convirtió su cabeza en un alfiletero con las espinas, hizo que la sangre y la saliva mezcladas en su rostro corrieran y lo colgó en una cruz entre el cielo y la tierra, como si no hubiera lugar para él en ninguno de ellos. Finalmente quedó abandonado. Se oscureció el cielo y fue el gran día para Satanás. La muerte y Satanás hicieron su mejor intento, y si usted quiere, el peor, para que Jesús pecara desde la cruz. Pero todo lo que dijo fue, Padre, perdónales, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y su cabeza cayó sobre su pecho, y el infierno dejó de burlarse, porque... Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 14 y 15. Jesús, al morir, mató a la muerte y le quitó el poder a Satanás e hirió su cabeza, pero los hechos siguen. En Romanos 16, 19 al 20, Dios nos dice, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aún nosotros, mediante nuestra vida piadosa y nuestra muerte piadosa, herimos la cabeza de la serpiente. Tendremos que discutir lo que falta de esto en la siguiente lección, porque no hemos hablado del resultado de esto. No hemos hablado de las consecuencias de esto.
Hablaremos de ello en la siguiente lección junto con otra cosa. Pero hay algo que quiero mencionar al final. Pocas veces pensamos en el poder del diablo. Él nos tienta y ni siquiera sabemos que Él está allí. Y así es como nos vence. Pero igualmente peligroso es el pensar demasiado en el poder del diablo. El que está en usted es más poderoso que el que está en el mundo. Y somos victoriosos sobre Satanás. Quiero hablar de ello en la siguiente ocasión. Quiero hablar de la victoria de Jesús entre Satanás o contra Satanás más ampliamente, de la victoria de la iglesia sobre Satanás más ampliamente, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No ignore al diablo. Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El siguiente versículo dice, al cual resistid, firmes en la fe. Yo puedo vencer al diablo, y usted puede vencer al diablo. Y la victoria que vence al mundo es nuestra fe. El que vence al diablo es Jesús. Jesús y usted, Jesús y yo. Y enfrentaremos al diablo en combate cara a cara, día a día. Su cabeza será herida, una y otra vez, por hombres y mujeres fieles que mueren en Cristo y van a cantar el dulce canto de redención en la ciudad del cielo. Apenas puedo esperar a la siguiente ocasión en que hablaremos de la victoria de Jesús y la nuestra sobre Satanás. Hasta entonces. Del Antiguo Testamento. Esto es Historia de la Biblia, parte 1. Revisemos un poco la última lección para ver la última parte, porque no acabamos del todo. La madre de las promesas, la profecía de profecías, está en Génesis 3:15. Dios habla a la serpiente, realmente al diablo personificado en esa serpiente. Le dijo, y pondré enemistad, guerra, mala voluntad, entre ti y la mujer, Eva, y entre tu simiente, semilla, y la simiente suya, su semilla. Usted puede pensar que esta palabra es plural, pero es básicamente singular, porque Dios dice, la simiente suya, un hombre, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Jesús en su muerte y resurrección le quitó el poder al diablo, y al hacerlo, él mismo fue lastimado temporalmente. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa es la historia del Antiguo Testamento. El diablo trató de destruir la semilla de la mujer, y Dios siempre levantó a alguno para impedirlo. Caín mató a Abel, y Dios levantó a Set. Todo el mundo se pervirtió, y Dios levantó a Noé. Todo el mundo se hizo idólatra, y Dios levantó a Abraham. Israel se fue a Egipto, y Dios levantó a Moisés. Dios escogió a Judá como la tribu de la cual vendría al mundo el Salvador. Y de allí la familia de David. Goliat trató de destruir a la familia de Goliat, Saúl trató de destruirla, Absalón trató de destruirla. Atalía intentó destruirla, y aún así Dios triunfó en cada caso. En la cautividad, Amán, el segundo hombre en poder en el imperio de Persia, intentó destruir a Israel, pero Dios levantó a Esther para preservar la simiente. Durante el periodo de 400 años de silencio bíblico, el imperio seleucida intentó destruir la simiente y Dios levantó a un hombre llamado Judas Macabeo, martillo, para salvar a Israel. La fiesta actual de la dedicación a Israel hace honor a este hecho. Y finalmente la Virgen tuvo un hijo, sin explicación natural, sin semilla de hombre, y Jesús nació. Lucha con el diablo aún mientras es un niño y el diablo intenta destruirlo y su padre José lo lleva a Egipto. Lo enfrenta en el desierto de la tentación y 3 veces ahuyenta al diablo con la palabra hablada y citada. Durante 3 años y medio, el diablo intenta, mediante la hipocresía judía y la brutalidad romana, destruir y vencer a Jesús. Jesús vence sobre todo esto en la cruz y lo demuestra resucitando de los muertos. Pablo le dice a la iglesia en Roma, en Romanos 16, del versículo 19 al 20, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Tan preciosa es a la vista del Señor la muerte de sus santos, porque con la muerte de Jesús, con la muerte de cada santo, la cabeza de Satanás es herida de nuevo. En resumen breve, esa fue la última lección. Ahora,
hay otro punto en la discusión de Génesis 3:15 del que necesitamos hablar. Y este es el resultado de ese conflicto. Quiero que usted note que el poder del Salvador se ve en algunos de sus reclamos. Vaya a Lucas, capítulo 11, y veamos algunos reclamos que hace Jesús en cuanto a que es más poderoso que el diablo y por lo cual puede vencerle. Lucas 11, empezando con el versículo 15. Jesús, en este versículo, está echando a un demonio mudo. Cuando el demonio se va, el hombre que había estado sordo habló, y la multitud quedó maravillada, pero algunos de ellos dijeron: por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, pero si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha venido. Mateo dice que el Espíritu de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús dice que el resultado de esta lucha que yo tengo hoy con el diablo, para herir su cabeza, demostrará que yo soy más fuerte que él, que soy el repartidor del botín, que puedo minar su casa, que puedo entrar en su casa y destruir completa y absolutamente sus cosas. Puedo tomarlo y atarlo para demostrar que no tiene poder en absoluto sobre mí o sobre cualquiera que esté relacionado conmigo. Ese es el resultado de esta batalla. Si Jesús hiere la cabeza del diablo, entonces el diablo no tiene ningún poder sobre Jesús ni sobre alguno de los que pertenecemos a él. Y por supuesto, él hirió al poder del diablo, no solamente por su muerte en la cruz, sino mediante su levantamiento de entre los muertos. En Juan capítulo 14, versículo 30, Jesús dice, lea usted ese texto, léalo usted: el príncipe de este mundo viene, pero él nada tiene en mí. Él no tiene absolutamente ningún poder sobre mí. La vida pura de Jesús destruye la trama del diablo. Jesús dijo en Juan capítulo 10, marque este pasaje, está en su bosquejo. En Juan 10, versículo 17 y 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, hablando de su vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que la cruz estaba en el plan de Dios, no meramente en la trama del diablo. Era la trama del diablo, pero Dios la usó para vencerle en su propio campo de batalla, en el campo de batalla de la muerte, en el del pecado. Entró en la casa del hombre fuerte. El hombre fuerte estaba completamente armado. El hombre fuerte cuidaba su casa, y Jesús llegó hasta el cimiento de ella, aun cuando aquel tenía toda la ventaja del campo, y le venció mediante una vida sin pecado y siendo levantado de los muertos. Venció totalmente a Satanás. Veamos dos pasajes. No los vamos a leer. Están en su bosquejo y usted necesita leerlos. Vea Hebreos capítulo 2, 14 al 15, y Apocalipsis capítulo 1, del 17 al 18. Creo que Hebreos 2 no está en su bosquejo, así que señálelo. Hebreos 2, del 14 al 15. Vea ese texto, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Enseguida, Apocalipsis 1, del 7 al 18, la descripción de Jesús allí es magnífica. Él tiene 7 estrellas en su diestra. Preciosa descripción.
Juan, viendo todo lo que Jesús es en su visión, cae sobre su rostro ante Dios. Y Jesús pone su diestra sobre él y le dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso es lo que hace único a Jesús. No simplemente su vida, no simplemente por la hermosa enseñanza que impartió en el Sermón del Monte y las parábolas, no solo por el amor sobresaliente que tenía por los pobres y los desamparados, sino que la cosa que lo hace único es que solamente Él puede decir, yo estuve muerto, mas ahora vivo para siempre, y tengo el poder sobre la muerte y el Hades. La cabeza del diablo ha sido herida. La serpiente ha sido pisoteada y destruida, y Jesús tiene todo el poder sobre el dominio que aquel antes tenía. Ahora, ese poder se ilustra en la resurrección, pero se ve en la cruz. Es en la cruz de Cristo, es en Cristo y este crucificado que tenemos la victoria sobre el diablo. Muchos de los pasajes de su bosquejo dirán lo mismo una y otra vez y otra vez. Asegúrese de leerlos. No los vamos a estudiar aquí, pero usted asegúrese de leerlos y vea lo que el poder de la cruz es para los que perecen, que es lo más tonto del mundo. Pero para los que son salvos, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, cuando Jesús resucitó de los muertos, eso confirma lo que había hecho en la cruz. Rompió las puertas de la muerte. La muerte no podía retenerle. Luchó contra la fuerza del diablo y ahora es vencedor y glorioso sobre la muerte. ¿Y eso qué? Esa es la pregunta que usted tiene derecho a hacer. Pues que Jesús venció, Jesús ganó. ¿Qué significa eso para mí? ¿Cuál es el significado doctrinal de todo esto? Estudiaremos esto una y otra vez en nuestro estudio de la historia del Antiguo Testamento. Pero aquí, al principio, notemos un significado doctrinal triple de este conflicto. ¿Qué significa esto para mí en lo personal? ¿Qué poder da esto a mi vida? 3 cosas. Número 1, aprendo que la promesa de Dios es confiable. En el jardín del Edén, en el amanecer de la historia, Dios dice que la cabeza de la serpiente será herida por la simiente de la mujer. Y a pesar de todos los esfuerzos combinados de la tierra y del infierno para impedirlo, la promesa de Dios se cumple. Usted puede confiar. Si Dios promete, sucederá. Número 2, la providencia de Dios protegerá a su pueblo. No solo puedo confiar en su promesa, sino en su obra providencial, su mano providencial. Él dice que protegerá. Él dice, no te abandonaré, nunca te abandonaré, en ningún sentido de la palabra te abandonaré. Así que de buen ánimo podemos decir que el Señor es nuestro ayudador. ¿Qué podemos temer? ¿Qué nos puede hacer el hombre? Usted hallará eso en Hebreos 3, del 5 al 6. Dios prometió en el jardín de Edén que trabajaría paso a paso, día tras día, año tras año, que en todas las formas efectuaría esa promesa providencial en la vida de su pueblo. La promesa de Dios es confiable sobre la base de la providencia de que Dios protegerá a su pueblo. Y número 3, el propósito de Dios siempre permanecerá. Cuando Dios propone algo, es eterno. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos del propósito eterno de Dios. Este conflicto sigue. Lo mencionamos la última vez, y esta vez 3 veces. Tenemos que continuar siendo fieles a Jesús, para que también nosotros hiramos la cabeza de la serpiente. Podemos confiar en la promesa de Dios que así ocurrirá. Podemos confiar en la providencia de Dios que funciona en nuestra vida. Y podemos confiar en el propósito de Dios que funciona para nuestra vida ahora. Lo que resta de la serie de la historia de la Biblia hablará de lo que hemos discutido hasta aquí en una lección y media. Pero ahora regresemos al libro de Génesis. Y veamos en el capítulo 4. Continuamos con la historia de la caída al diluvio. Del pecado de Adán y Eva al diluvio, cubrimos del capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 14. Pero primero que todo está el incidente, la historia de Caín y de Abel. Estaré diciendo muchas veces historia en nuestro estudio del Antiguo Testamento. Hablo de hechos históricos, no de un mito.
no una historia como la de un teatro, no un drama. No hablo de una novela. Cuando digo la historia de Caín y Abel, me refiero al relato histórico de lo que sucedió con Caín y Abel. Dios lo escribe en forma de historia. Lea por sí mismo el capítulo 4 y notará usted que lo que es el bosquejo es realmente el panorama de este capítulo. Muy interesante capítulo. El diablo ha iniciado inmediatamente su conflicto con la simiente de la mujer. Se menciona que tienen dos hijos, Caín y Abel. Ambos traen una ofrenda a Dios. Caín trae su ofrenda del fruto del campo, porque él es labrador, y Abel trae del rebaño, porque es pastor. Ahora, cuando Dios ordenó, en la ley de Moisés, sacrificios, recibió tanto la ofrenda del campo como el sacrificio del rebaño. El problema no es entonces lo que traen. Ambos traen lo que necesitan traer, el fruto de sus manos, el fruto de su labor a Dios. Pero Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no acepta la de Caín. Eso es lo que dicen los versículos 4 al 7. Como lo aceptó, el versículo no lo dice. Como dije en una lección anterior, mi juicio es que Dios quemó el sacrificio de Abel, pero no quemó el de Caín. Así que el sacrificio de Caín no es aceptado por Dios. El de Abel sí. El escritor de Hebreos dice que por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. No por la clase, no por la cantidad, sino por la fe que él tenía en Dios. Su ofrenda fue acepta. Inmediatamente el pecado entra en escena y Caín, quien es un hombre profano, palabra que no necesariamente implica que era un malvado, un hombre malo, aunque sea mal, solo significa que era un mundano. Siendo mundano, se llena de celos por el hecho de que el sacrificio de Caín fue acepto y el suyo no, y asesinó a su hermano y lo sepultó. Ese fue el primer paso después del pecado, es decir, tratar de ocultarlo. Eso fue cierto en su padre y en el caso de su madre. Está intentando ocultar el hecho de que ha masacrado a su hermano. Dios viene en juicio y habla a Caín diciendo, ¿dónde está tu hermano Abel? Claro que él lo sabe. Solo pregunta para hacer que Caín responda y considere la maldad que ha cometido. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín hace una afirmación o una pregunta que contiene una afirmación que también muchos hacen hoy. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Por qué me preguntas por él? Supongo que no sé dónde está, que no sé dónde está mi hermano. Dios dice, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. El escritor a los Hebreos usa esta figura cuando dice que la sangre de Jesús habla más fuerte y mejor que la de Abel. He aquí la sangre del inocente Abel, inocente cuando menos aquí, la sangre inocente de Abel pidiendo venganza. Y he aquí la sangre del inocente Jesús vengándonos. La una pide venganza, la otra es un grito de venganza. La de Jesús habla mejor que la de Abel. Sin embargo, Caín está para ser juzgado por haber asesinado a su hermano Abel. Ahora quiero que vaya conmigo al capítulo 4 del libro de Génesis. Quiero que veamos el juicio divino sobre Caín. Capítulo 4, empezando con el versículo 9. Versículo 10. Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir a tu hermano, de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. He allí su maldición. No hallará un lugar donde levantar una buena cosecha, y será un nómada, será un vagabundo toda su vida. Ahora vea el clamor de Caín hacia Dios. Caín dijo a Jehová, versículo 13, capítulo 4. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. El Señor dijo, eso te salvaría de tu miseria, y eso no es lo que yo quiero. El Señor le dijo, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase
cualquiera que lo hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Luego, el linaje de Caín empieza a ser mencionado en los versículos 16 al 24. Descubrimos que él es en realidad el padre de lo que llamaríamos estilo moderno de vida, en contraste con el linaje de Set que reemplazó a Abel. De hecho, en los versículos 16 al 17, su pueblo vive en ciudades. Construyeron las grandes metrópolis en su tiempo. Su linaje, versículos 18 al 20, es de polígamos. No solo moran en ciudades, sino que se inclinan a lo sexual, como muchas ciudades de hoy. En el versículo 21, tocan instrumentos de música y son fabricantes de cosas finas y se entregan a la cultura. Y finalmente, los versículos 22 a 24 se hacen incluso herreros, dando así al mundo el primer empujón industrial. Así que, siendo Caín un hombre profano, su simiente es profana. Vivían en ciudades, eran polígamos, culturalmente eran refinados y diligentes en lo industrial. Eran mundanos, aunque no del todo impíos. Algunos lo eran siendo gente de este mundo. Adán conoció otra vez a su esposa Eva. Nació Set entonces. Inmediatamente, Set empieza a invocar el nombre de Jehová. Tiene la mente de Abel, más espiritual. Es pastor, trabaja al aire libre y está más cerca de Dios. El árbol familiar de Set se menciona en el capítulo 5, y querrá usted leer eso porque hay 10, bueno, realmente 9, contándolo a él. Pero hay 10 generaciones desde Adán hasta Noé que se mencionan en el capítulo 5, de hombres piadosos en total. Naturalmente hallamos allí a hombres como Enoc, quien fue llevado a Dios porque caminó con él. Está Matusalén, quien vivió 969 años, y eso es todo lo que sabemos de él. Pero si mira usted cuidadosamente la cronología del capítulo 5, Matusalén parece haber muerto el mismo año del diluvio. No está escrito así, pero si usted se fija el tiempo en que nace un niño y ve cuánto ha vivido hasta el momento de otro, y suma los años, verá que Matusalén murió en el año del diluvio. Tal vez en el diluvio. El mundo se hace malo, y hay 10 generaciones. Capítulo 6, versículo 1, empieza la historia de la apostasía y el juicio que le sigue. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra, e hijas les nacieron, los hijos de Dios, es decir, el linaje de Set, vieron que las hijas de los hombres, es decir, el linaje malo de Caín, eran hermosas, y se casaron con las que quisieron. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120. Él no está hablando de cuánto vivirá el hombre, porque ellos viven más que eso. Está hablando de cuánto tiempo pasará hasta que destruya al mundo entero con el diluvio. El justo Noé tendrá 120 años para predicar a este linaje injusto antes de que Dios lo destruya. Pero note usted, la mezcla de las simientes. Ya hablamos de eso en la última lección. Las simientes se están mezclando y el linaje justo se casa con el injusto, y eso tendrá que derivar en una situación muy mala. He ahí la advertencia divina. No contenderé con el hombre para siempre. En el versículo 4. Los gigantes, los Nephilim, palabra que viene del hebreo Nephilim, literalmente significa gigantes. Los gigantes estaban en la tierra en aquellos días y después también. Cuando los hijos de Dios fueron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas, fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Ve ahora el juicio divino, o la respuesta divina a todo esto, versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Vea eso. Solo a lo malo, solo a lo perverso todo el tiempo. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre sobre la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, varón justo, era perfecto entre sus generaciones. He ahí la respuesta divina.
divina. Destruiré totalmente el mundo. Pero hay un remanente justo. Noé encontró favor delante de Dios. Noé era un hombre bueno. Noé era sin culpa entre la gente de sus días y anduvo con Dios. Esa es una buena descripción de un hombre justo. Luchemos todos por esto. Era justo, lo que indica que obedecía la ley. Era perfecto, lo que indica que luchaba por ser justo. Anduvo con Dios, he ahí su humildad. Tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Así que Dios dice en el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo Dios, pues, a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Luego empieza a hablar con Noé acerca de la construcción del arca. El arca debía tener 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de altura. Le instruye en cuanto a la puerta y los pisos y le habla de la manufactura del arca en general. Luego le dice en el capítulo 7, tú y tu familia entren en el arca. Y el Señor lo cerró. Después de que entró el arca, el Señor cerró la puerta y la selló. Y por 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. El mundo quedó inundado, no tanto por la lluvia, tanto como por el agua que provino de la profundidad de la tierra. Las fuentes de la profundidad manaron agua, y toda la tierra quedó inundada lo suficiente como para que el arca quedara flotando. Por un largo año están en esa arca. Y finalmente, al final del año, empiezan a mandar las aves para ver cómo van las cosas. Las aves siempre regresaban. Finalmente mandan una y ya no regresa. Así saben que el diluvio ha terminado. El arca descansó en el monte Ararat. Y finalmente el Señor abre la puerta y ellos pueden salir y pararse en Tierra Santa. ¿Ha pensado usted alguna vez en la hermosa posibilidad de empezar la vida una vez más? De empezar de nuevo, en una situación pura, en una condición sin pecado, listos para empezar de nuevo. El problema de esto es que donde quiera que estamos, está el pecado. Somos pecadores. Y no fueron 8 personas santas, sino 8 pecadoras las que salieron del arca. Noé plantó una viña, y de la viña salió la uva, y de la uva salió el vino, y del vino salió el borracho, y el pecado principió de nuevo, y la lucha con el diablo siguió. Del diluvio aprendemos que un nuevo comienzo es simplemente un comienzo para andar con Dios otra vez y no para andar en pecado. Reiniciaremos de aquí la siguiente ocasión. Dios le bendiga en el estudio de su palabra. Desde que el amor de Dios me dio grande salvación, sirvo yo al Señor, estará en mi corazón, oh, con grande bendición.